Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy, sábado 29 de junio del 2019, hoy es la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nuestros grandes apóstoles, que nuestro primer papa y nuestro segundo, digamos, a la cabeza, personas que dieron todo, se unieron todo gracias a la fuerza que les impuso el Espíritu Santo, dieron todo por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura. Hoy es un día muy especial para la Iglesia porque es, digamos, la onomástica de la Iglesia en sí, porque es reconocer a nuestro primer Papa, a nuestros San Pedro y también a San Pablo. Y además son los que más en nuestras escrituras, nuestras sagradas escrituras, explican la palabra de Dios y evangelizan, y aún hoy en día con las sagradas escrituras, con las cartas de San Pedro, San Pablo, a los Corintios sobre todo, explican, y el hecho de los apóstoles, explican perfectamente todo lo que es Jesucristo estuvo y lo que fue enseñando en todo momento. Vamos a dar lectura. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardias, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció un ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron a el primero y el segundo puesto de guardias. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió solamente delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba, y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial de hoy, Salmo 34, dice lo siguiente: el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará en mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre en su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos 6 al 8 y del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otro alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importantísimo el Evangelio y la doctrina de hoy. Importantísimo la palabra. En la primera de lectura de los libros de los Hechos de los Apóstoles, ahí especifica perfectamente cuando, si hubiera alguna duda, podía tener alguna duda Pedro, porque su fe no era muy fuerte, porque tenéis que recordar que negó 3 veces al Señor. Negó 3 veces, su fe no era muy fuerte. Y cuando
El ángel lo vino a salvar de las fauces de los judíos prácticamente, y lo pasó por, por todos los soldados hasta dejarlo libre. Después cuando el ángel desapareció, ahí él dijo efectivamente. Entonces se dio cuenta, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que hicieran a él. Ahí demostró él, mira que había venido, se había posado en él el Espíritu Santo, el Pentecostés, todo, y aún su fe no era tan fuerte. A partir de ahí es cuando su fe se fue fortaleciendo. ¿Cómo se fortalece la fe en uno? Con los hechos, con las obras, con las acciones. Tu fe en Cristo se va fortaleciendo poco a poco. Si tú te apartas, tu fe va menguando. Tu fe hay que regarla todos los días. Todos los días. ¿Cómo se riega esa fe? Con hechos, con acciones. Con hechos, con acciones, con alabanzas a Dios. A esa fe hay que regarla todos los días. Todos. Hasta la muerte de uno. La muerte física de uno. No podemos dejar de orar al Señor y dejar de alabar al Señor cuando poco estemos en alabanza y que nosotros vamos a estar en persecución siempre, porque decimos la palabra de Dios y todos vamos a estar en persecución. Si Jesucristo, Hijo de Dios, estuvo en persecución y murió por nosotros, no más cierto que nosotros, hijos de Dios a través del Espíritu Santo, no lo vamos a estar. Sí. Pero sufriremos aquí en la tierra, sí. Pero en el cielo nuestra vida será eterna y grandiosa. Pero el que tenga la vida grandiosa aquí en la tierra, con todas las cosas mundanas, no llegará al cielo. Es lo mismo que cuando dijo Jesucristo al mercader, cuando se negó a seguirlo, es más fácil que entre por la aguja. Hablaba de la jirafa que entraba por la aguja, que un rico vaya al reino de los cielos. Es importante sentirnos que las cosas mundanas no podemos servir a dos reyes. No podemos servir a las riquezas y servir a Dios. Tenemos que elegir. ¿Qué elegimos? Si somos ricos por naturaleza, si nos ha tocado millones y tal, pues con ese dinero servimos a Cristo. Ayudamos a los... no es que yo entregue el dinero, ¡hala!, y ahí me lo quedo, no. Compro alimentos para los comedores de los obispados. Compro alimentos, vestidos, ropa para esas caravanas de gente que salen desde Venezuela, están paradas en las fronteras, por ejemplo en la de Colombia con Perú, la de México con Estados Unidos, y se están construyendo prácticamente campamentos de refugiados. Parece mentira, pero estamos viviendo en no solo la persecución del cristiano, la persecución del católico en sí, estamos viviendo la persecución del pobre. Para mí, es una manera de esclavitud, una manera moderna de esclavitud.
no la esclavitud viva que se vivió en aquellos tiempos, que cogían los esclavos de la gente de África y se les llevaban y los esclavizaban, los vendían como si fueran objetos. Aún hoy está pasando en Nigeria, en muchos sitios. Pero ahí es otra manera de esclavitud. Es otra manera de esclavitud. Cortar el pan. Tiene que haber unos frutos que son de obligada necesidad. Y esos no se pueden prohibir, digamos, prohibir a las personas. No se pueden prohibir, esas personas tienen que vivir, tienen que comer. Y los gobernantes tienen que ser responsables, porque se les ha dado el mandato para que protejan a su gente y ordenen y utilicen, digamos, den trabajo, den servicios, esos servicios para que esa sociedad en la que habitan sea feliz y sea responsable y pueda un padre, una madre, puedan mantener, llevar a sus hijos, educarlos en la fe y en el amor en Cristo, y puedan terminar sus estudios y coger un trabajo y empezar su vida. ¿Qué es lo que es? El fruto de una familia tiene que ir y tiene que ser cuidado y tiene que ser crecido, porque ese fruto dará su semilla. Y ese fruto, con esa semilla, volverá a crecer otra planta y esa planta volverá a dar otro fruto. Tengamos que ser coherentes en eso. Eso es lo que el Señor nos quiere decir con esta primera lectura. El Salmo responsorial dice que el Señor me libró de todos mis temores. Vamos a ver, muchas veces hago la referencia de los temores. El temor es el lado contrario del bastón. Al lado contrario del temor está la fe y el amor a Cristo. Si yo tengo amor a Cristo, amor a Dios, no tengo por qué temer. No tengo por qué tener miedo. Porque el Señor me libró de todos los temores. Si yo tengo fe en Él, entonces estoy en el otro lado del bastón. Yo tengo que buscar irme al lado de la fe, al lado de la luz, buscarme, encontrarme con Jesucristo. Si estoy en el temor, en el ego, en la arrogancia, estoy en el lado contrario del bastón. No, así no voy a ir a ningún lado, al contrario. Y lo puede pasar incluso lo peor, que me acostumbre a estar en ese lado del temor y no quiera ir a la luz y esté a gusto en el lado de la oscuridad. Por eso el Señor pide por ti. El Señor te ama. El Señor quiere que vayas a Él. Y si vas a Él con toda la fe del mundo, el Señor te perdona los pecados, porque su misericordia es eterna. Y te abraza y te consuela de todos los temores que le tengas. ¿Hay que temer a Dios? Sí, claro que sí que hay que temer a Dios. Porque Dios es nuestro creador. Todas las cosas que le ofenden a Dios, sí, hay muchísimas. Por eso tenemos que ser buenos cristianos, buenos católicos. Y no ir al lado contrario del bastón, al lado del temor. Crucemos todo el bastón y vayamos a la otra punta, al lado de la fe y el amor en Cristo. Así es como tenemos que ser. Seamos responsables de ellos. En la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a Timoteo,
Pablo le dice, hermano, le dice a Timoteo, ha llegado mi hora. Hace un repaso a toda su vida, hace repaso a todo lo que ha pasado. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué ha sido de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Podemos corregir lo que hemos hecho mal? ¿No hablamos a alguna persona que debemos hablar? Oye, mira, perdona no haberte hablado, perdona, quiero volver a empezar y que seamos amigos. Vale, perfecto. Podemos a un hermano o una hermana que no, alguien de la familia que no se habla, mira, perdona que no te haya hablado, perdona, tú en tu casa diriges y coordinas, tú no me has pedido consejo a mí, entonces, pero yo te lo he querido dar. Cuando el don del libre albedrío, tú decides sobre tu destino. Entonces perdonas haberme involucrado en tu vida. Qué ejemplo hacia Dios, precioso. Ahí es cuando desatamos todos nuestros nudos que quedan, que están en nuestra alma, y volvemos a, digamos, estamos en paz con Dios, y en paz, porque estamos en paz con el hermano, al mismo tiempo estamos en paz con Dios. Porque si no estamos en paz, no perdonamos al hermano, el Señor no puede perdonarnos, ya lo hemos dicho en los evangelios de estos días pasados. Tenemos que perdonar al hermano, al amigo, al padre, si alguna cosa que nos haga hecho. Para estar en paz con Dios no podemos, digamos, no podemos no perdonar a nadie. Digamos, yo no te perdono si después le pedimos al Señor que nos perdone. No, así no es. San Pablo le dice a Timoteo perfectamente, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente su mensaje de salvación, y lo llenan todos los paganos. Nosotros como cristianos tenemos que evangelizar, seguir evangelizando, convenciendo a aquellas personas que no van a misa, que no creen en Dios, que no colaboran. Decir, mira, por favor, ahí tienes a Dios, está ahí en el sagrario, está Jesucristo sacramental ahí en el sagrario, arrodíllate ante Él, así como Él tiene que ser. El otro día, en una fiesta, en una procesión, en el Corpus Christi, nos arrodillamos en la procesión todos delante de la custodia, conteniendo a nuestro Señor Jesucristo, y a 100 metros la gente charlando, conversando, tal. Yo estaba al lado del sacerdote, no estaba ni escuchando lo que estaba diciendo el sacerdote por el ruido que me estaban haciendo las personas que estaban a 100 metros de mí. Y eso es respeto a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, seamos coherentes. Seamos coherentes en Cristo nuestro Señor. No podemos sentir así el amor en Cristo cuando nosotros mismos le damos la espalda. Ya dice el Señor, no me dejen solo. No me dejen solo. Si uno es verdaderamente hijo de Dios, hermano en Cristo y con Cristo nuestro Señor, nunca se deja a un hermano solo. Nunca se deja a un hermano solo. Es importante sentir eso. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19, dice muy claramente, le pregunta
ahí en este Evangelio hay una enseñanza muy clara, muy clarísima. Y eso se lo digo a los hermanos separados. Lean ustedes San Mateo 16, del 13 al 19. Lean ustedes. Yo, por mí, iría un poquito más, hasta el 22, hasta el versículo 22. Pero bueno, ustedes, el Evangelio de hoy establece estos. Dicen: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos responden, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o cualquier otro profeta. Y les pregunta Jesús a los apóstoles: digo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro se levanta, el primero dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios viviente en persona. Lo dice el propio Pedro. ¿Qué dice Jesús ante esa respuesta de Pedro? Dichoso tú, Pedro, dichoso, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti, Pedro, sobre esta piedra, o sea, sobre él, edificaré mi iglesia. Él es el primer papa, le está ordenando sobre él edificará su iglesia. ¿Qué iglesia había entonces? ¿Había los protestantes? No. ¿Había los anglicanos? No. ¿Había cualquier otra ideología? No. Había solo uno: cristianos católicos. Cristianos, solo había uno. Y los únicos que había eran los uno, unidos en los apóstoles, unidos en Cristo. La única iglesia que fue fundada con los apóstoles, a través de los apóstoles. La única iglesia que les bajó el Espíritu Santo, estando la Madre de Cristo a su lado. La única iglesia que le bajó el Espíritu Santo en Pentecostés. Es importante sentirnos en ese sentido. Y después dice, le está diciendo el Señor a todos: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre su iglesia. Ahí les digo a todas las personas que siguen luchando contra la iglesia, ponen en entredicho la iglesia. Muchas personas hablan de sacerdotes que hacen lo que hacen, muy bien, los que hacen lo que se determina y se prueba que hacen perfectamente. Hay la justicia de cada país determinará su condena perfectamente, pero no solo son los sacerdotes que lo hacen. Pero nadie habla de los que son absueltos, que las denuncias son falsas. Ahí nadie habla. Haya salido unas cuantas por Facebook, en todos los periódicos digitales, pero nadie comenta nada. Y nadie de las víctimas les pidió perdón a esos sacerdotes. Y esos sacerdotes siguen haciendo su trabajo en otras parroquias. Y no hay problema ninguno. ¿Por qué? Porque muchos de la sociedad estamos separados de Dios y estamos unidos al maligno para atacar a la Iglesia Católica. ¿Vosotros creéis que se va a destruir la Iglesia Católica? No, la hacéis más fuerte, muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte. Porque el sufrimiento de la Iglesia es la gloria de la misma ante el Señor. Porque si a Jesucristo lo crucificaron, después crucificado se dieron cuenta, como aquel centurión que se dio cuenta, en verdad este es el Hijo de Dios.
pero ¿por qué no te diste cuenta antes? Eso es importante. Después, en el otro apartado, le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Está diciendo al primer papa: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice y le está dando un poder muy grande. Le está diciendo: yo te daré las llaves de los reinos de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea que le está dando poder a Pedro y a sus descendientes, a la Iglesia Católica en sí, porque todo lo que haga aquí en la tierra, el nombramiento de santos, excomuniones, todo lo que se haga aquí en la Iglesia, en la tierra, será hecho en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso es un gran poder. Se lo está dando a Pedro, y eso que le negó 3 veces. Pero es el que fue elegido en ese momento por Jesucristo, porque fue el que escuchó la palabra del Padre. Escuchó la palabra del Padre, y ahí Jesucristo notó la unidad que tenía Pedro con el Padre. Y dijo: no eres tú el que lo dices, dichoso tú, porque no eres tú quien lo dices, es mi Padre que está en el cielo el que te lo ha dicho. Por eso, sobre tu piedra edificaré mi iglesia, porque le ha señalado con su dedo el Padre a quién tiene que posar la iglesia cuando Él parta. Y cuando Él parta, a la venida, cuando Él parta, tiene que llamar al segundo Consolador. Cuando Él parta, viene el Espíritu Santo, y Él es el que habita entre nosotros desde la partida de nuestro Señor. Y cuando el segundo Consolador, el Espíritu Santo, parta, vendrá nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Eso no está escrita. Ya dice en las Sagradas Escrituras, lo dice perfectamente. Dice: no soy yo quien lo indica, es el Padre quien lo indica. Y entonces yo no sé ni cuándo voy a ir. Él solo dice: atiendan las señales del cielo. Atiendan las señales del cielo, nada más. Todos tenemos que estar preparados, unidos en Cristo, pedir perdón por nuestros pecados, reconocer que somos pecadores. Somos humanos, gente que este cuerpo en que habitamos es nuestro, digamos, vasija, nuestra alma, nuestro ser está por dentro, nuestro amor está dentro, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestra alma está dentro de nosotros, nuestra vasija es nuestro cuerpo, y es lo que nos permite vivir en este mundo físico. Pero estamos aquí para aprender. Nosotros no somos de este mundo tampoco, como Jesucristo nuestro Señor. Nosotros nuestra venida y tenemos una partida. Hubo una venida y tenemos una partida. Lo mismo que el niño cuando está en el vientre de su madre, nace la creación con 2 óvulos. Se fecundan, nacen, se crean un gran destello y se crea un ser. Y echa 9 meses un niño dentro del vientre que no conoce otro mundo más que el interior de su madre. Escucha el corazón de su madre, escucha hablar a su madre y asocia esa voz a su madre, y eso asocia la voz a su padre que está afuera, pero escucha voces y se siente tranquilo, se siente a gusto.
a los 9 meses su vida cambia, porque para él piensa que va a morir, porque sale ese mundo que conoce, desaparece y aparece en otro mundo diferente, empieza a llorar y a abrir los ojos, y entonces los sonidos que escuchaba dentro ahora los escucha delante. Entonces es cuando se tranquiliza, porque dice: no estoy perdido, mi madre que me hablaba en mi corazón está delante, mi padre que me hablaba a la barriga está delante. Ahí reconoce a sus padres y a su madre. ¿Qué nos pasará a nosotros cuando salgamos de este mundo? Partamos del mundo físico al mundo espiritual, al mundo del Señor. Las voces del Señor que nos oyen aquí, las voces de la Madre que escuchamos, las reconoceremos cuando estemos delante de Dios, de Jesucristo, en los cielos. Allí perfectamente las reconoceremos. Seamos conscientes que el amor en Cristo nuestro Señor lo vamos a reconocer siempre, 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 siempre. Y si cuando lo tengamos delante, ahí es cuando reconoceremos, y es cuando nuestra forma se pondrá perfectamente, seremos claramente vistos como Dios nos ve. Ahora, ¿vosotros creéis que esto es nuestro cuerpo verdadero? No. Esto es nuestra vasija. Tenemos que cuidarla porque es la que Dios nos dio en este mundo. Y hay que cuidarla, hay que ir al médico y tal. Pero muchas veces el dolor espiritual, el dolor físico, tienen relación. Porque si yo estoy amargado, angustioso, estoy deprimido, no voy a misa, no atiendo a nadie y mi estado de alteración me sofoca, ¿qué me conlleva? Con dolores físicos, dolores musculares, dolores materiales, dolor en las encías, dolores en los ojos, dolores en los brazos, en los codos, en todo, en los órganos del cuerpo, problemas de corazón. Busquemos siempre el vaso medio lleno, la positividad, porque Dios, aún estando crucificado en la cruz, miraba al Padre y le decía: Señor, ¿por qué me has abandonado? No, el Señor no lo abandonó. El Señor lo estaba sujetando en la cruz. Nuestro Dios lo estaba sujetando en la cruz. Si no, a mí, que me digan a mí que si no me clavan a mí una aguja, digamos, un clavo aquí en la mano, me rajan el costado y me ponen, ¿aguantaría 3 horas y pico como aguantó él? No, ya a la media hora ya estaría, no daba respirado. No daba respirado. El clavo fue aquí, no aquí, fue aquí. Según las últimas investigaciones científicas que hicieron algunos investigadores. Porque aquí tenemos un tendón que sujeta todo el brazo y termina aquí, y al meter el clavo aquí se raja, se rompe, y lo que hace que uno tenga que sujetarse con la cadera, vaya balanceando, sujetándose para intentar mantenerse de pie cuanto más, hasta que terminó desangrando, porque al clavar los clavos aquí en los pies, la sangre tiene ida, pero no puede venir porque ya tiene salida del cuerpo. Así que seamos conscientes que el amor de Cristo nuestro Señor, cuando Dios dio a su Hijo en muerte física como cordero degollado en el matadero para nuestra salvación, seamos conscientes de que tenemos que ser más
más fieles al Señor. Hoy el Evangelio nos lo dice perfectamente. Seamos conscientes, tengamos amor a Cristo nuestro Señor. Yo voy a la iglesia, ayudo a la iglesia, pero me pongo a las órdenes. Hay que ponerse a las órdenes del sacerdote que está. Y soy un feligrés más. Hay que ser un feligrés más. Porque el sacerdote, preguntémonos quién es un sacerdote en el altar, vestido con su casucha, con su todo preparado para dar misa. ¿Quién es? Es el representante de Cristo en la tierra en ese momento. Representante de Cristo, y sobre todo cuando eleva al Santísimo en sus manos, todos tenemos que arrodillarnos ante el Santísimo, porque tenemos ahí delante al Santísimo. Y si no nos arrodillamos, porque somos gente mayor, porque no podemos atender, por lo menos inclinamos la cabeza, buscando la clemencia de nuestro Señor Jesucristo y la misericordia. Así que seamos conscientes. Bueno, vamos a dar el capítulo 7 del libro de los Números. Cuando Moisés acabó de levantar la tienda, la ungió con aceite y la consagró con todo su mobiliario, el altar y todos sus accesorios. Los jefes de Israel, cabezas de las tribus que habían dirigido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron delante del Señor. 6 carros cubiertos y 12 bueyes, un carro por cada 2 y un buey por cada uno de los príncipes, y los ofrecieron delante de la tienda. El Señor dijo a Moisés: tómalos de su mano y destínalos al servicio de la tienda de la reunión. Se los darás a los hijos de Levi, para que los usen cada uno según sus funciones. Moisés tomó los carros y los bueyes y los entregó a los levitas. Dio 2 carros y 4 bueyes a los hijos de Gesón, según sus funciones. 4 carros y 8 bueyes a los hijos de Merari, según su oficio, bajo la vigilancia del sacerdote Itamar, hijo de Aarón. No dio ninguno a los hijos de Kear, porque estos estaban al servicio de las cosas santas y debían llevarlas sobre los hombros. Ofrendas por la dedicación del altar. Los jefes hicieron su ofrenda por la dedicación del altar el día de su unción y la presentaron ante el altar. El Señor dijo a Moisés: estos jefes presentarán su ofrenda por la dedicación del altar, uno cada día. El primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda era una bandeja de plata de 1,5 kilos de peso, un jarrón de plata de 850 gramos, según el peso del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la población, un vaso de oro de 120 gramos de peso lleno de perfume, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de reconciliación. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día su ofrenda de Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar, ofreciendo una bandeja de plata de 1,5 kilos de peso, un jarrón de plata de 850 gramos, según el peso del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un vaso de oro de 120 gramos de peso llenos de perfume, un novillo y un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto,
un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año, y para el sacrificio de reconciliación. Esta fue la ofrenda de Natael, hijo de Suam. El tercer día, según su ofrenda, Elibat, hijo de Geón, jefe de los hijos de Zaulón, hizo su ofrenda. El cuarto día hizo su ofrenda Elisur, hijo de Sedeul, jefe de los hijos de Rubén. El quinto día hizo su ofrenda Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de los hijos de Simeón. El sexto día hizo su ofrenda Elisafaf, hijo de Deuel, jefe de los hijos de Gal. El séptimo día hizo su ofrenda Elisamat, hijo de Amiul, jefe de los hijos de Efraín. El octavo día hizo su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedaur, jefe de los hijos de Manases. El noveno día hizo su ofrenda Abidal, hijo de Genodil, jefe de los hijos de Benjamín. El décimo día hizo su ofrenda Ahizer, hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan. El undécimo día hizo su ofrenda Pagiel, hijo de Ocran, jefe de los hijos de Aser. El duodécimo día hizo su ofrenda Ahirar, hijo de Enab, jefe de los hijos de Nefraí. Estas fueron las ofrendas de los jefes de Israel para la consagración del altar del día de la unción: 12 bandejas de plata, 12 jarrones de plata, 12 vasos de oro, las bandejas de 1,5 kilos de peso cada una, y los jarrones de 850 gramos cada uno. El peso total de los objetos de plata eran unos 28 kilos según el peso del santuario. 12 vasos de oro llenos de perfume de 120 gramos de peso cada uno según el peso del santuario, dan un total de 1,440 gramos de oro. Total de los animales para el holocausto: 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con sus ofrendas, 12 machos cabríos para el sacrificio por el pecado. Total, los animales para el sacrificio de reconciliación eran 24 bueyes, 60 carneros, 70 machos cabríos y 70 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la consagración del altar cuando fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda de la reunión para hablar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto del propiciatorio, que está sobre el arca de la alianza entre los querubines. Así le hablaba el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy hemos hablado prácticamente, solamente es la unción de la tienda de la reunión. La antigua, digamos, iglesia que había, que no había más que otra. El pueblo era un pueblo nómada, que un pueblo que estaba viajante por el desierto todavía. Entonces la tienda era una tienda portable que había y había unos levitas preparados, solamente era preparados para montarla y desmontarla. Solamente era prácticamente era para transportarla, porque la montarla los sacerdotes eran los únicos que tenían esa función determinada por Dios, porque no podían ellos entrar en la tienda cuando estaba en el arca de la alianza, ni podían ver a Dios, porque podían morir. Entonces tenían que ser conscientes de que no estaban preparados, solo eran los sacerdotes, personas consagradas al servicio de Dios en ese momento. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana domingo será un poquito más tarde, porque por la mañana estoy en misas y tal, pero bueno, será. Y después el día 7, a partir del 7 dejaré de publicar, porque estaremos en retiro espiritual en el santuario de Fátima.
Si puedo, algún vídeo subiré del santuario de Fátima, con la presencia de la Virgen. Es importante, y ahí podrán ustedes todos pedir todas sus súplicas, todas sus inquietudes, todos sus problemas, decírselos a la Virgen y expresar a la Virgen que les ayude en todo lo que ustedes necesiten. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bendiciones.